Título de la lección: Me seréis testigos. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús terminó su misión aquí en la tierra y subió al cielo, prometió que pronto enviaría el Espíritu Santo, quien, al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines del mundo. Jesús no podía quedarse con ellos para siempre en carne humana, no sólo porque su encarnación le imponía una limitación física en el contexto de una misión mundial, sino también para que el Espíritu Santo llegara, eran necesarias la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo. Sin embargo, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían estas cosas con claridad. Cuando dejaron todo para seguirlo, creían que Él era un libertador político que un día expulsaría a los romanos de la tierra, restablecería la dinastía de David y restauraría a Israel a su gloria pasada. No era fácil para ellos pensar de otra manera. En Hechos capítulo 1 se ven las instrucciones finales de Jesús a los discípulos. La promesa del Espíritu surge en este contexto. El capítulo también describe el regreso de Jesús al cielo y de qué manera la iglesia primitiva se preparó para el Pentecostés. Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Una que prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre, y otra que predice que el Mesías muere por los pecados del pueblo. Esas profecías no se contradicen entre sí, solo apuntan a dos fases consecutivas del ministerio del Mesías. Primero va a sufrir y morir, y luego se convertirá en rey. No obstante, el problema era que las expectativas mesiánicas judías del siglo I eran unilaterales, solamente les gustaba ver un lado. La esperanza de un Mesías regio que traería liberación política oscureció la noción de un Mesías que sufriría y moriría. Al principio, los discípulos compartían esta esperanza de un Mesías regio, creían que Jesús era el Mesías y algunas veces fueron sorprendidos peleándose entre sí por quién se sentaría a su lado cuando fuese entronizado. A pesar de las advertencias de Jesús acerca del destino que le esperaba, ellos simplemente no podían entender lo que Él les quería decir. Por ende, cuando murió, se confundieron y se desanimaron, según sus propias palabras. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Si la muerte de Jesús representó un golpe fatal para la esperanza de los discípulos, la resurrección la revivió y elevó sus expectativas políticas a un nivel quizás sin precedente. Parecía natural concebir la resurrección como un fuerte indicador de que el reino mesiánico finalmente se establecería. Sin embargo, frente a la pregunta de ellos, Jesús no respondió directamente. Él no rechazó la premisa detrás de la pregunta de los discípulos acerca de un reino inminente, pero tampoco la aceptó. Dejó el asunto en suspenso, mientras les recordaba que el tiempo de las acciones de Dios le pertenecen solamente a Dios y como tal es inaccesible para los seres humanos. Según Lucas capítulo 24, verso 25, el verdadero problema de los discípulos y de muchos cristianos hoy es que resulta fácil creer lo que quieren creer, aunque no lo enseñe la Biblia. Especulan y filosofan y de esta forma se autoengañan y caerán finalmente en la trampa del enemigo si es que siguen por ese falso camino.
Hechos capítulo 1, verso 8 nos indica lo que debemos hacer hoy y deberían haber hecho los discípulos. Hay 4 elementos importantes en este pasaje concerniente a la misión de los discípulos. Número 1, el don del Espíritu. El Espíritu Santo siempre había estado activo entre el pueblo de Dios. No obstante, según los profetas, habría una concesión especial del Espíritu en el futuro. Como el mismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo ya había estado trabajando durante el tiempo del ministerio de Cristo, pero no sería concedido oficialmente hasta la exaltación de Cristo en el cielo cuando regresara. Número 2. El papel del testimonio. Un testimonio es un relato de primera fuente. Los discípulos estaban plenamente capacitados para dar ese testimonio y ahora eran comisionados para compartir con el mundo su experiencia única con Jesús. Número 3. El plan de la misión. Los discípulos primero debían dar testimonio en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra. Era un plan progresivo. Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, el lugar donde Jesús había sido condenado y crucificado. Judea y Samaria eran zonas aledañas donde Jesús también había servido. No obstante, los discípulos no debían limitarse solo a este lugar. El tamaño de su misión era mundial. Número 4. La orientación de la misión. En los tiempos del Antiguo Testamento, las naciones debían ser atraídas a Dios. Israel no tenía que llevar a Dios hacia las naciones aledañas. Las pocas excepciones, por ejemplo Jonás, no invalidan la regla general en esa época. Pero ahora la estrategia era diferente. Jerusalén todavía era el centro. Sin embargo, en lugar de quedarse allí y echar raíces, se esperaba que los discípulos fueran hasta los extremos de la tierra. En los 40 días que pasó con los discípulos después de la resurrección, Jesús debió de haberles explicado muchas verdades sobre el reino de Dios, incluso cuando todavía había muchas cosas que ellos no entendían, como lo refleja la pregunta de Hechos capítulo 1, verso 6. Estaban familiarizados con las profecías, pero ahora podían verlas bajo una nueva luz, una luz derramada desde la cruz y la tumba vacía. Leemos en Hechos capítulo 1 versos 9 al 11 el relato de Lucas sobre la ascensión de Jesús, y es bastante breve. Jesús estaba con los discípulos en el Monte de los Olivos y mientras los bendecía fue llevado al cielo. El lenguaje, por supuesto, es fenomenológico, es decir, la escena se retrata como era vista por los ojos humanos, no como era realmente. Jesús estaba dejando la tierra y no hay otra manera de hacerlo en una forma visible que subiendo. La ascensión de Jesús fue un acto sobrenatural de Dios, uno de los tantos registrados a lo largo de la Biblia. Eso está implícito en la manera en que Lucas lo describe con el eperte pasiva. Fue alzado. Aunque en el Nuevo Testamento se utiliza solo aquí, esta forma verbal se encuentra varias veces en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y en todas se describen acciones de Dios, lo que sugiere que Dios mismo fue el que tomó a Jesús hasta el cielo, así como también fue Él quien lo resucitó de entre los muertos. Después de que Jesús fue ocultado por una nube, Lucas informa, solo en el libro de Hechos, el episodio de las 2 figuras vestidas de blanco que estaban al lado de los discípulos. La descripción coincide con la de los ángeles de túnicas brillantes de Hechos 10:30 y Juan 20:12. Ellos vinieron para asegurarles a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera como había ascendido. Y también solo Hechos nos informa que Jesús ascendió físicamente, realmente, ante sus ojos.
Por lo tanto, la ascensión visible se convirtió en la garantía del retorno visible, literal, personal, que también ocurrirá en una nube, aunque ahora con gran poder y gran gloria, y ya no será un acontecimiento privado, pues todo ojo le verá, y no estará solo. La gloria de la segunda venida excederá por mucho la de la ascensión. Las formas en que podemos aprender a mantener la realidad y la promesa de la segunda venida de Jesús es siempre tenerla en nuestra mente, siempre delante de nosotros, y esto debería afectar todos los aspectos de nuestra vida, como nuestras finanzas y las prioridades y decisiones morales que hagamos. Y Jesús les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni las circunstancias que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús no asumió ningún compromiso con respecto a anunciar algún tiempo específico, pero sí les declaró lo más importante para ellos: vendrá el Espíritu Santo y los discípulos y nosotros ahora completaríamos su misión para que Él regrese. La observación de los ángeles tampoco respondió la pregunta de cuándo vendría el reino, pero se podía entender como que no faltaba mucho. Esto parece explicar por qué los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. La promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indeterminado, que debía darles un estímulo adicional para su misión, se interpretó como que el final ocurriría en breve. Otros acontecimientos de Hechos demostrarán esta idea. Si leemos Hechos capítulo 1 versos 12 al 14, veremos que al regresar del Monte de los Olivos, los discípulos se reunieron en la habitación de huéspedes de la planta alta de una casa particular de 2 pisos, el aposento alto, en Jerusalén. Algunas seguidoras, así como la madre y los hermanos de Jesús, estaban allí con los discípulos. Los hermanos de Jesús eran hijos más jóvenes de José y María, o más probablemente hijos de un primer matrimonio de José, en cuyo caso José habría sido viudo cuando tomó a María por esposa. La Biblia no lo revela. Su presencia entre los discípulos es una sorpresa, ya que siempre habían sido bastante escépticos, incrédulos respecto de Jesús. Sin embargo, la resurrección y la aparición especial de Jesús a Jacobo parece haber marcado la diferencia. Más tarde, aparentemente Jacobo reemplazó a Pedro en la conducción de la comunidad cristiana. En constante oración y alabando a Dios en el templo, todos ellos indudablemente participaron de un tiempo de unidad, confesión, arrepentimiento y aborrecimiento del pecado, pese a que en su mente la venida del Espíritu conducía inmediatamente al regreso de Jesús. Su actitud espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder, ya que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración. Todas nuestras decisiones diarias deben ayudarnos a preparar el camino para que el Espíritu Santo actúe ya en nuestras vidas y terminemos su misión para que vuelva nuestro querido Salvador Jesús. La primera medida administrativa de la primera comunidad cristiana, que contaba con unos 120 creyentes, fue elegir al sucesor de Judas. En Hechos capítulo 1 versos 21 al 26 vemos las cualidades muy importantes que debía tener el sucesor de Judas. Era necesario que fuese un testigo de la resurrección de Jesús, tener la convicción. Esto es crucial porque vez tras vez la resurrección es considerada una poderosa evidencia del mesianismo de Jesús y de la verdad de toda la fe cristiana.
No obstante, la elección debía hacerse entre los que habían acompañado a los apóstoles durante todo el ministerio de Jesús. Más adelante, Pablo insistiría en que él, a pesar de no haber estado con el Jesús terrenal, tenía derecho al oficio apostólico, porque su encuentro con Jesús camino a Damasco lo capacitaba para dar testimonio de su resurrección. A pesar de admitir que era un abortivo, Pablo se negaba a considerarse menos calificado que los demás apóstoles. Por ende, solo los 12 y Pablo eran apóstoles en el sentido técnico y autorizado. Sin embargo, en su sentido general básico, como enviados o mensajeros, el término también podía ser usado por otros creyentes que la Iglesia asignara. El método que usaron para elegir a Matías puede parecer extraño, pero echar suertes era una forma tradicional de tomar decisiones ya desde el Antiguo Testamento. Además, la elección fue entre dos candidatos previamente reconocidos de igual calificación y no estaban dando un paso hacia lo desconocido o con incertidumbre. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Los creyentes también oraron, creyendo que el resultado reflejaría la voluntad de Dios. No hay pruebas de que la decisión haya sido cuestionada alguna vez. Después del Pentecostés, el echar suertes ya no fue necesario, debido a que ahora la conducción era directa por el Espíritu Santo. Alguien preguntó: si vinieran a ti y te preguntaran, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La mejor manera de responderle es hablarles de tu convicción, que quiere decir que conozcas personalmente a Jesús para que puedas orientar a otra alma en busca de Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Todo el periodo intermedio entre el Pentecostés y la parusia o la segunda venida de Jesús, ya sea a largo o corto plazo, ha de ser llenado con la misión mundial de la Iglesia en el poder del Espíritu. Los seguidores de Cristo debían anunciar lo que Él había logrado en su primera venida y convocar a la gente a arrepentirse y creer en preparación para la segunda venida. Debían ser sus testigos hasta lo último de la tierra y hasta el fin del mundo. No tenemos libertad para detenernos hasta que se hayan alcanzado ambos extremos. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes, sí, a todos, a ti y a mí, hasta el tiempo del fin. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. A todos los que han conocido y les llegó la inspiración divina a través del Espíritu Santo, recibieron, por si nadie se los había dicho antes, que serían colaboradores en transmitir el Evangelio, las buenas noticias de salvación a todos los que nos rodean. Esta es la misión a la que somos llamados tú y yo, y es una seria responsabilidad, pero también un maravilloso privilegio. Este es tu cometido y el mío, transmitir el Evangelio a todo el mundo, comenzando con los que te rodean. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esa obra precisamente, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Anunciamos la venida de Jesús, pero nunca podemos anunciar el día exacto. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para conocer de veras personalmente a Jesús, anunciar a otros que aún no le conocen su vida, su obra y su muerte para lograr nuestra salvación. Él pronto vendrá de acuerdo a las profecías y debemos estar listos trabajando en su misión. Es la única manera de no caer. Que Él, Jesucristo nuestro Dios, te bendiga. Amén.
se alegra al sentir tu bendita presencia. Todo es tan diferente cuando siento en mí tu influencia, que de mi vida sería sin tu amor. Nada tendría razón, ningún valor. Hoy que te siento cerca a mí, me aferro a tu brazo salvador. Cuando vagaba lejos, errante y sin un rumbo fijo, mi espíritu gemía, solo sin hogar ni abrigo, pero tu amor me buscó y me encontró. Por eso aquí me encuentro hoy. Quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad. Llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad. Llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Si vienes conmigo a mi lado, tú que bien me conoces y sé que me has perdonado, Señor, permíteme de tu favor, manténme siempre cerca de tu amor, para vivir mis días con tu Espíritu Santo protector. Y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra, que pueda yo hablarte en una oración inspirada, que tenga contigo la comunión, que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies, Señor, para rendirte toda mi adoración. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad. Llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad. Llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final.